¿Qué tal amigos de Andrés? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a Xbox One. En esta ocasión vamos a hablar del tema de compartir licencias, vamos a tratar de ver todos los pros, todos los contras, todas las posibilidades, porque hoy por hoy todavía hay numerosos jugadores y numerosas personas que no entienden muy bien el sistema, no entienden muy bien el formato y de hecho todavía muchísima gente se publicita incluso a través de nuestro propio canal para cambiar o intercambiar licencias. Por lo tanto, he decidido hacer este vídeo de forma muy didáctica. Vamos a ir hablando muy poquito a poco. Esto puede que alargue muchísimo el vídeo, pero creo que es completamente necesario para que la gente de una vez por todas tenga un vídeo aclarativo, o sea, tenga un vídeo explicativo, un vídeo tutorial, donde nos explique todos los pros y todos los contras. Por lo tanto, esta es la intención de este vídeo. Lo vamos a hacer, como os digo, lo voy a intentar hacer, como digo, de manera muy didáctica. Lo vamos a hacer como si estuviésemos en una clase de un colegio. Y perdonadme si alguno se siente ofendido, a lo mejor por intentar trataros eh, como tan incultos, o por lo mejor decirlo de alguna manera, o por hacerlo de manera tan juvenil, porque os digo, vamos a utilizar un lenguaje muy coloquial y vamos a tratarlo de hacer todo muy gráficamente para que entendamos todas las posibilidades. Como os digo, lo primero que se me ha ocurrido inventarme una serie de jugadores para poneros el ejemplo, ¿vale? Por lo tanto, los voy a presentar para que entendáis un poco la situación personal de cada uno, ¿vale? Tenemos a nuestro jugador, nuestro primer jugador, se llama Rogelio, ¿vale? Rogelio es un chaval de veintitantos años que tiene una Xbox One en su casa, sus padres son mayores y solamente tiene su perfil en esa consola. Y Rogelio, aparte de tener Xbox Live, tiene Forza Motorsport 5 de licencias, tiene el Battlefield, por ejemplo, y tiene también TIEF, ¿vale? Este caso de Rogelio puede ser el caso de muchísimos jugadores, incluso puede ser el vuestro. Pero bueno, vamos a continuar presentándoos a los jugadores que van a participar en este vídeo para que vayamos entrando un poquito en cuestión. Por otro lado, tenemos otra jugadora, en este caso se llama Amanda, lo mismo tiene su Xbox One, también vive sola, bueno, en esta ocasión ella vive sola, y tiene, aparte de su suscripción Xbox Live, tiene el Call of Duty, por ejemplo, y tiene el FIFA 16. ¿Vale? No podemos olvidarnos en este vídeo de perfiles familiares, por lo tanto he creado diferentes perfiles con familia. Es decir, el tercer jugador que va a aparecer en este vídeo es Pablo, ¿vale? Pablo es un hermano, es el hermano mayor de una familia de 3 hermanos. Pablo tiene su Xbox One y tiene su hermano, un hermano que se llama Hugo y otro hermano que se llama Lucía. ¿Vale? Pablo, aparte de tener Xbox Live en su consola y en su perfil, tiene también Forza Motorsport 5 y Call of Duty de licencias, ¿vale? Para que los hermanos de Pablo, Hugo y Lucía, puedan utilizar los juegos que tiene descargados Pablo y puedan también beneficiarse de su suscripción Live, Pablo tiene que hacer su consola principal y a la vez tiene que hacer eh, una familia de Xbox en la que ha de incluir a Hugo y a Lucía. ¿Vale? De esa forma, Hugo y Lucía podrán utilizar Forza Motorsport 5 y Call of Duty. ¿Vale? Desde la consola de Pablo. ¿Mm? El cuarto jugador que vamos a presentaros hoy, o que os presento hoy, es Carlos. Carlos tiene 2 hermanos, Germán y Raquel. Carlos también tiene su Xbox One y también tiene Xbox Live. Carlos también tiene en su consola 2 licencias descargadas que pueden ser, por ejemplo, FIFA 15 y el TIEF. Al igual que le ocurría a Pablo, para que para que los hermanos de Carlos puedan utilizar sus licencias y puedan tener Xbox Live con su suscripción, Carlos tiene que hacer su consola
principal. Y también ha de incluir a sus hermanos Germán y Raquel en su familia de Xbox. De esa manera, Germán y Raquel pueden utilizar los juegos que descargue Carlos en su consola. Y también tendrán Xbox Live con una única suscripción. Ahora bien, os he presentado los 4 perfiles, creo que con situaciones diferentes y diversas. Vamos a ver pues las diferentes opciones con las que nos podemos encontrar cada día o las diferentes opciones con las que podemos o que nos puede ocurrir cada vez que compartimos juegos. Lo vamos a hacer, yo lo voy a hacer todo de seguido en este vídeo, pero lo voy a ir preparando luego por subcategorías, porque seguido a este enlace, seguido a la descripción del vídeo, estarán los enlaces con diferentes posibilidades y habrá diferentes vídeos tratando de hacer directamente los problemas. Aquí lo vamos a ver todo, este vídeo lo vamos a ver todo entero, pero como os digo, lo iremos haciendo, también lo haré en subcategorías o en subvídeos para que lo veamos o se pueda ver también independientemente después cada uno con sus características personales. Es importante también saber una serie de reglas básicas a la hora de compartir juegos y que yo realmente os recomiendo que las tengáis muy en cuenta porque no podéis ir haciéndolo a diestro y siniestro por ahí porque vuestro perfil quedaría bloqueado así en alguna consola extraña. Microsoft permite 3 cambios de consola principal al año. Por lo tanto, esos 3 cambios tienen que ser muy inteligentes y muy consensuados. Es decir, si intentáis cambiar juegos con 4 perfiles diferentes o a 4 personas diferentes desconocidas, corréis el riesgo serio, además, de que vuestro perfil quede bloqueado en cualquiera de las consolas que no sean de vuestra propiedad. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a ver diferentes casos, diferentes posibilidades para que entendáis bien cómo funciona el sistema. ¿Vale? Y también el que supongo que es más os va a interesar es el caso en el que sí es posible compartir eh, los juegos con otro perfil o con otra consola. Pues bien, ese es el caso que vamos a ver a continuación. El caso que vamos a ver a continuación es el único caso, ¿vale? O son las únicas maneras que nos sirve o que se puede utilizar para cambiar o para compartir licencias, ¿vale? Lo primero que tenéis que tener claro es una serie de normas que tenéis que poner a la hora de compartir juegos. Yo creo que la primera norma, sin ninguna duda, es que lo hagáis con alguien de plena confianza, ¿vale? ¿Por qué? Lo vais a ver ahora más adelante en el ejemplo, que lo hagáis con alguien de total confianza porque los riesgos, como os he dicho, son muy altos. Otro de los puntos que os sugiero es que siempre que podáis vosotros tener el control. Es decir, si vais a compartir juegos con una persona, evidentemente el fin es para que ese juego salga a mitad de precio. Es decir, la mitad lo va a pagar cada jugador, por ejemplo, ¿no? Si es así, eh, siempre que puedas, que tengas, que sea tu perfil, el tuyo original, el comprador, ¿vale? Eso os lo aconsejo yo para que siempre podáis tener siempre pues al final el control sobre los juegos. Porque en el momento de que una de las dos partes quiera dejar de compartirlo, el perfil titular se quedará sin ellos. Otra de las cosas, otro de los puntos que os sugiero es única y exclusivamente hacerlo con una persona. Aunque en el ejemplo vais a poder ver que lo podemos hacer con más de una. ¿Vale? Os voy a explicar cómo, pero lo que os digo tiene que ser con total confianza, ¿vale? No podéis compartir vuestros juegos con 3 personas. Olvidaros olvidaros de eso, no podéis. Solamente vuestros juegos lo vais a compartir con una persona. Lo que sí que es verdad que vosotros en vuestra consola podéis tener juegos de más de un perfil, ¿vale? Ahora también veremos el ejemplo con los perfiles que tenemos hechos, ¿vale?
Y luego otra cosa que quiero aclarar y que es bastante lógico es que jamás podrás compartir un juego del que no seas titular. Es decir, yo he oído en el canal y comentarios que sí que funciona haciendo la cadenita, o sea, eh, a mí me lo cede mi primo, yo se lo cedo a otro primo y otro primo a otro primo. No. O sea, solamente podéis compartir los juegos de los que seáis titulares, las licencias. Por lo tanto, vamos a ver este caso. Para este caso vamos a recurrir a los perfiles de Amanda y de Rogelio. Y nos vamos a imaginar, pues como os digo, como son personas de gran confianza, pues o bien son primos, o bien son hermanos, o bien son familiares directos, ¿vale? Otra cosa que os tenéis que fijar es que tanto el perfil de Amanda como el de Rogelio son perfiles únicos en Xbox, ¿vale? Por lo tanto, pueden compartir los juegos entre ambos. ¿De qué manera? Pues Amanda en su consola tendrá que poner el perfil de Rogelio y este hacer la consola de Amanda como su consola principal. De esta manera, Amanda en su consola tendría los juegos o las licencias que tenga o de los que sea titular Rogelio. En este caso, creo recordar que era Forza 5, 10 y Battlefield. En ese momento, en la consola de Amanda, Rogelio también ha de crear esa Xbox familiar, ¿vale? Ha de crear su familia Xbox e introducir a Amanda como familia. De esta manera, a partir de ese momento, Amanda podría disfrutar, como digo, de los juegos de Rogelio y Rogelio, al ser el titular desde su consola, podría seguir utilizando sus 3 licencias. Como veis, en este momento la consola de Amanda podría estar utilizando los juegos que tiene Rogelio. Bien, si lo hiciéramos al contrario, Rogelio también tendría los juegos de descarga de los que sea titular Amanda. Como veis, haciéndolo así, Amanda y Rogelio se han intercambiado los juegos que tenían en licencia. Como ambos están pagando una suscripción live, ninguno de los dos va a utilizar la del otro, aunque sí que podrían ponerse de acuerdo al tener gran confianza de pagar solamente una suscripción cualquiera de los dos. Lo mismo que os sugiero que si tenéis la posibilidad de hacerlo así con una persona de total confianza, que elijáis un solo perfil para hacer las compras. Es decir, lo compramos todo con el perfil de Rogelio o lo compramos todo con el perfil de Amanda. ¿Por qué? Os lo vais a ver más adelante. Imaginemos, seguimos con el mismo caso. Dos perfiles, dos consolas, ¿vale? Imaginamos que vamos a sacar a Rogelio de la ecuación. Y tenemos el perfil de Amanda, una persona que está sola, ¿vale? En su Xbox. Y quiere intercambiar los juegos con Pablo. Pues bien, Pablo es un perfil que tiene dos hermanos. Por lo tanto, tiene su Xbox ya como principal porque tiene a su hermano Hugo y Lucía que utilizan los juegos que él tiene descargados. ¿Qué pasaría si Pablo pusiese en su consola el perfil de Amanda, Amanda pusiese la consola de Pablo como principal y uniera a Pablo, a Hugo y a Lucía como su familia Xbox? Pues que Pablo, Lucía y Hugo podrían utilizar las licencias del perfil de Amanda desde la consola de Pablo. Bien, ¿qué pasaría si fuera al revés? Que Pablo pone su perfil en la consola de Amanda, la hace principal y la une a su familia. Amanda podría utilizar los juegos de Pablo en su consola y Pablo en su consola podría seguir utilizándolos al ser el titular. ¿Pero qué pasaría con Hugo y Lucía, perfiles que utilizan la consola de Pablo? Pues estos perfiles dejarían de tener Xbox Live y dejarían de poder utilizar los juegos de descarga que tiene Pablo. En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Pues lo mismo, si contamos con la confianza de ambos jugadores, porque sean familia, hermanos, primos, lo que sea, el perfil que esté solitario es el que más juego te va a dar. Es decir, Amanda puede seguir utilizando sus juegos, aunque esté como consola principal en la casa de Pablo. ¿Qué repercute esto?
¿O qué o cómo o yo me pondría de acuerdo en este caso? Por ejemplo, comprar todos los juegos con el perfil de Amanda. ¿Por qué? Porque de esta manera Amanda, al ser la titular, podría jugar a todos los juegos que compréis sin ningún problema. Y a la vez que Amanda compra los juegos o los añade a su perfil, desde la consola de Pablo, tanto Pablo como Lucía como Hugo podrían utilizar todos esos juegos que comprase Amanda. Como veis, es posible compartir juegos con una consola, de una consola a otra y viceversa, aunque existen cosas a tener en cuenta, como los perfiles que tengáis en ellas y demás. Habéis visto el ejemplo de Amanda y Rogelio, podían intercambiar juegos sin ningún problema, solamente entre ellos, y habéis visto el ejemplo de Pablo y Amanda. Pablo era un perfil con más jugadores y Amanda era un perfil solo. Tener en cuenta que si tenéis más jugadores en vuestra consola que utilicen y tengan privilegios como el Gold o juegos de descarga, al cambiar vuestra consola principal a otra, todos esos jugadores de tu consola perderían ese derecho, ¿vale? No podrían utilizarlo, tenerlo en cuenta. Ese es uno de los grandes problemas y uno de los grandes inconvenientes que tenemos los jugadores con familias de Xbox Live. Vale, este es el ejemplo y espero que haya quedado más o menos claro. Ahora vamos a ver otro ejemplo donde muchísimos jugadores están cometiendo el error y están siendo bloqueados por Microsoft en una consola que no es la suya. Como sabéis, hemos creado varios perfiles. En esta ocasión vamos a imaginarnos a este usuario que se publicita en cualquier página web, incluido en YouTube, ofreciendo juegos de descarga e intercambiando licencias. ¿Vale? Imaginamos que Carlos es uno de ellos. Carlos tiene a dos hermanos, es Germán y Raquel, y Carlos tiene FIFA 15 y 10 de descarga. Carlos no entiende muy bien cómo funciona el sistema de intercambio y se publicita de forma abierta para intercambiar licencias. ¿Vale? Del mismo modo, a través de cualquier página web, aparece nuevamente Rogelio. Rogelio, que tampoco entiende muy bien las características de intercambiar juegos, se cruza con Carlos y ambos acuerdan darse su información de perfil para que cada uno en su casa puedan poner el perfil del otro y descargarse los juegos que tienen de descarga. De esta manera, Carlos podrá optar y podrá disfrutar de los juegos de Rogelio y Rogelio podrá hacer lo mismo de los juegos de Carlos. Al ser la primera ocasión en que ambos lo hacen, todo les va de maravilla y pretenden seguir publicitándose para continuar intercambiando juegos con otros usuarios. Pues bien, Carlos encuentra a Pablo, otro usuario de la web que está dispuesto a intercambiar sus juegos. Nuevamente, ambos se dan los perfiles correspondientes y cada uno hace pues, sus pertinentes ajustes para utilizar el juego de los demás. Pues bien, Carlos tiene en su consola el perfil de Pablo y el perfil de Rogelio. A ambos los añadió como su consola, las añadió como la consola principal. Y se añadió a la familia de Pablo y a la familia de Rogelio. Pablo, o sea, Carlos, desde su consola está utilizando sus juegos, los juegos de Rogelio y los juegos de Pablo. Es posible que durante un tiempo le vaya bien, pero acto seguido, a los pocos días, tiene noticias de Rogelio. Rogelio le informa a Carlos de que hace un par de días que no puede utilizar sus juegos. Rogelio, al darse cuenta de que el perfil de Carlos ya no está en su consola como principal, lo vuelve a poner como principal. En ese momento llega el momento en que Pablo, que estaba utilizando los juegos de Carlos porque en su momento puso su consola como principal,
Llegará un día en que se da cuenta que tampoco puede utilizar los juegos de Carlos e intentará cambiar los juegos o intentará poner otra vez nuevamente su consola como principal. Como veis, en un par de días, Carlos ha cambiado su consola principal por la de Rogelio. A su vez, Pablo, sin saber que Carlos lo había hecho con Rogelio, puso su consola como principal. Llevamos dos cambios. Y Rogelio volvió a solicitar el cambio de consola principal de Carlos para poder seguir utilizando sus juegos. En ese momento, el perfil de Carlos, él sin saberlo, queda bloqueado durante 365 días, o lo que es lo mismo, durante un año, en la consola de Rogelio. Por lo que Rogelio va a poder seguir utilizando los juegos de Carlos durante un año como mínimo, sin que éste pueda hacer absolutamente nada. Carlos, enfadado, se pone en contacto con Microsoft porque no entiende cómo su perfil está bloqueado en otra consola. Del mismo modo, Pablo, que ha intercambiado los juegos con Carlos hace un par de días, molesto, vuelve a quitar la consola, vuelve a poner su consola como principal. De esta manera, Carlos tampoco puede utilizar los juegos de Pablo. Y Rogelio, teniendo en cuenta que tiene bloqueado a Carlos en su consola como principal, aunque posiblemente él no lo sepa, le quita a Carlos, vuelve a poner su consola como principal. Por lo tanto, nos queda un perfil como Carlos, que tiene sus dos juegos de descarga, tiene su perfil bloqueado en otra consola y no puede utilizar ni los juegos de Pablo ni los juegos de Rogelio porque ambos han evitado que su consola sea la principal. Como veis, es un proceso sencillo, cuestión de días, de que toda esta gente que está publicitándose a través de cualquier página intercambiando licencias quede bloqueada. Es decir, el ejemplo lo habéis visto claro. Tenemos tres perfiles y varios jugadores que desconocen el funcionamiento de las licencias. Como veis, Carlos ha sido el más perjudicado al quedar su perfil bloqueado fuera de su consola. Pablo posiblemente termine de la misma manera y Rogelio, si continúa igual, también. Esto le está pasando a muchísimos jugadores en la red. Gracias a Dios que Microsoft no los ha baneado. No los ha baneado. Simplemente ha hecho que sus perfiles queden bloqueados fuera. Que tu perfil quede bloqueado fuera de tu consola es, aparte de que pueda vulnerar tu derecho a la información, es decir, si tenéis tarjetas de crédito vinculadas a vuestro perfil, etcétera, etcétera, etcétera. Si Carlos continúa comprando licencias a través de Xbox Live y juegos de descarga, Rogelio automáticamente las podrá tener gratuitamente, sin ningún problema. Las podrá seguir disfrutando en su consola puesto que tiene bloqueado el perfil de Rogelio. ¿Vale? La única posibilidad que os queda es que a través de vuestra consola pudierais modificar vuestra familia Xbox. Eso es probable que podáis hacerlo, aunque también Rogelio puede volver a incluirse en su familia Xbox al tener acceso con vuestro perfil. Por lo tanto, si queréis un consejo, no intercambiéis licencias si no es con una persona de confianza y como os he explicado en el primer caso, es la única forma, la única manera que vais a poder tener varios juegos a un precio reducido. Lo podéis hacer con uno o varios jugadores siempre que vosotros seáis los receptores. Es decir, podéis tener vuestro perfil y quedar de acuerdo con un compañero. Por ejemplo, podéis ser Carlos y Carlos queda de acuerdo con Pablo y Pablo le pasa los juegos a Carlos. ¿Eh? O para que lo entendáis un poquito mejor, ya os aprovecho y os explico el próximo caso. Imaginaos que vosotros sois Carlos, ¿vale? Tenéis dos hermanos, Germán y Raquel, ¿vale? Y en este momento, aunque aparezca en su tarjeta los juegos, imaginaros por casualidad que no los tenéis.
¿Vale? Y conocéis, tenéis a dos amigos de mucha confianza, o uno puede ser tu hermano y otro puede ser tu primo. Por ejemplo, vamos a retomar Amanda y Rogelio, que son dos perfiles que estaban solos, que no tenían a nadie. Pues imaginaos que os ponéis de acuerdo. A Amanda le gusta una serie de juegos y a Rogelio otro tipo de juegos y os ponéis de acuerdo en que vas a comprar con cada uno de ellos la mitad de... vas a pagarle a él la mitad de lo que cueste la licencia. Pues si pones en tu consola el perfil de Amanda y el perfil de Rogelio y los haces principal y te los unes a tu familia, podrías utilizar los juegos que compré Amanda y los juegos que compré Rogelio en tu consola a mitad de precio. Pero ya os digo, esta es la única forma, la única manera que tenéis de hacerlo. Si no lo hacéis así, posiblemente terminaréis como el perfil de Carlos bloqueado en la consola de cualquier desconocido. Y nada más, amigos de Islanders, espero que este vídeo así tan didáctico, tan explicativo, os haya servido de ayuda, puesto que lo he intentado hacerlo lo más sencillo posible, de la manera más amena. Y nada más, simplemente es eso, si os ha gustado darle al like, que es lo único que tenemos para valorar nuestro trabajo. Y nada más amigos, si os gusta, suscribiros al canal, que seguiremos siempre intentando aclarar las dudas y publicando vídeos. Un saludo amigos desde Islanders.